¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Le presento mi tema de economía de América en cuestión de mi presentación a distancia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Un fuerte saludo, Fernando Chávez Jiménez. Las nuevas formas de dependencia externa, los flujos financieros. En el periodo del que sigue la Segunda Guerra Mundial ocurrió una importante evolución en los mecanismos de cooperación financiera internacional. En los dos decenios que habían seguido en la crisis de 1929, el monto de inversiones extranjeras de América Latina había declinado. Los mercados de capitales de Estados Unidos y en Europa se encontraron envueltos en una inestabilidad eh, de los títulos emitidos por entidades públicas o privadas, de que de la inestabilidad de los ingresos cambiarios de los países exportadores de productos de materias primas, la acumulación cuantiosa de la deuda externa y eliminarían la posibilidad de ejecutar cualquier política económica racional de esos países. Por otro lado, las dos decenios antes mencionados, las economías de región habían perseguido su desarrollo apoyándose esencialmente en lo que respecta a los países de industrialización avanzada en el ahorro interno. Por último, la experiencia tras, transmitente del sector generado por los países con un importante sector minero, como era Venezuela y Chile, habían conocido una declinación relativa al sector agrícola en la fase anterior. El periodo de consideración fue el crecimiento económico relativamente rápido en la región, con excepción de Argentina y Chile. Los demás países parecieran eh, parecen presente las tasas medias anuales de crecimiento del PIB del 5%, más en conjunto de 2 décadas entre países de Brasil, México y Venezuela. La tasa de crecimiento alcanza el superior al 6%. Podemos identificar tres tipos de comportamiento: los países de coeficiente de importación elevado por los tanto como la flexibilidad estructural derivada de la apertura hacia el exterior. Esos países conjugaban un modelo clásico latinoamericano de desarrollo hacia afuera, con un proceso de sustitución de importaciones en parte provocado por acciones gubernamentales, en el parte derivado de la iniciativa de empresas internacionales que procuran anticiparse en defensa de sus posiciones en los mercados locales. Y como lo vemos en esta parte, América sufrió mucho sobre la cuestión económicas, más que nada como México, Venezuela, Brasil. Se caracterizó por unos países de bajo desarrollo, en los cuales Estados Unidos se potenció en esta parte muy importante, y, y más que nada Estados Unidos emitió muchos bonos, muchos títulos de propiedad, en las cuales ellos concedían préstamos de los que de una institución financiera que representa una realidad en progreso considerable en la relación de antiguas emisiones colocadas en concordios en bancos tutelados por casas tradicionales allá en Londres o en Nueva York, refiriendo el costo de dinero con lo que concierne el estudio previo de los proyectos de exigencias hechas por el Banco Mundial, especialmente en los primeros años de operación, en el sentido de que los proyectos no solamente estuvieran técnicamente bien preparados, sino también que se encuentren en las perspectivas de desarrollo de la economía nacional, constituyendo uno de los puntos de partida para la práctica de proyecciones globales y elaboración de programas de desarrollo en los países de la región. El acceso a la tecnología. Aquí vamos a ver que se plantean muchas cosas, profesor. Más que nada que la importancia de que Estados Unidos fue su industrialización le dio mucha ventaja por las innovaciones de la luz, el petróleo, ¿cómo se llama? Toda l- fue un importante innovador sobre todas la economía, que es lo que hizo que le diera un potencial a Estados Unidos ante Europa de sus próximamente su contrincante, que es China, que actualmente estamos viendo
lo que está su política comercial, que están peleando por la innovación. Ahorita la innovación tecnológica de China es muy importante en estos días, pero vamos a ver, cabría plantear el siguiente problema. ¿Habría conocido los países latinoamericanos elevados de tasa de crecimiento de sus sectores manufactureros en el periodo de posguerra si no hubiese contado con la efectiva cooperación de grupos internacionales, principalmente norteamericanos con vasta experiencia industrial y fácil acceso de las fuentes de financiamiento, indudablemente de la industrialización, debiendo realizado en un periodo relativamente corto y en un frente de extremadamente amplio y significativa de implantar un completo de actividades productivas que en otras partes había formado un curso de varias generaciones. Como lo vemos, Witt posee la fábrica de armas ligeras y había inventado en 1790 la primera máquina desmontadora de algodón. Fue el quien en 1800 construyó por primera vez Hammer Koenigsegg, arma con piezas estándares intercambiables. Este invento causó una revolución técnica. En la producción podía acelerar un proceso de montaje en cadena, mientras en la preparación de objetos fabricados resultaban extraordinariamente simplificadas. Se hacía posible la producción de serie, que pronto iba a dar a la economía de América un aspecto característico. Esto es lo que es importante, que lo que hizo Estados Unidos es la innovación de la tecnología moderna en sus tiempos de 1700. Eso fue el auge donde se impulsó hasta hoy en día a Estados Unidos ser la potencia mayoritaria, y más que nada por su innovación en pensamientos, en la forma de que creó el dólar como una base de tipo de cambio, que es lo que le está dando más fuerza en estos días, en lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí fue armando su plan drásticamente para que él otorgara créditos, ¿no? Para que se puedan modernizar las, los países de bajo rendimiento, bajos recursos y baja tecnología, para que les ofrezca esa parte de la innovación en esta parte. Eh, Además, las empresas extranjeras encontraron casi siempre las facilidades excepcionales creadas por los gobiernos latinoamericanos a varios países. Ha sido concedido privilegiados cambiarios no solo para la importación de equipos, sino también los productos internacionales o parte de productos desmontados o empresas que comprometen en producir localmente una fracción creciente del producto final. Finalmente, alquiler, las patentes y asistencias técnicas llegan a representar para matrices tanto como los dividendos enviados. Eso es muy importante, profesor, eh, que Estados Unidos concedía toda esta parte, ¿no? La innovación eh, de la tecnología, más que nada sus máquinas desmontables, que para crear un producto final en donde la mayoría de los países se ahorraban mucho el transporte, ingresar toda esta parte de las maquinarias, y lo hacían en su propia región, concediéndoles, como lo dice, ¿no? Las patentes de esta parte del producto, ¿no? De la maquinaria, que es lo que concedían como unos dividendos en las bolsas, ¿no? Lo que creaba importante auge para que se almacenara eh, compra de títulos, igual en la innovación. La segunda línea de evolución se refiere a la utilización creciente de instituciones internacionales de crédito como intermediarios financieros de los gobiernos nacionales de la región. En el transcurso de los últimos decenios, el Banco Mundial concedió a empresas privadas o públicas con el aval del gobierno regionales créditos por valor de 5.3 millones de dólares. Estos empresitos fueron utilizados casi integralmente por obras de infraestructura, principalmente energía eléctrica y transporte. Más que nada entró ahí esta parte de anteriormente, como lo comentaba, en los flujos financieros, para tener un control de la industria, y más que nada para evolucionar, como lo comentaba, para impulsar a los países de bajos recursos
con anterioridad. Ahora hablaremos del grado de control externo de la industria latinoamericana. La situación actual es evidente. De la transición, algunas líneas evolutivas pueden ser previstas o ya manifiestan determinados grupos nacionales podrán evolucionar en sentido de las instituciones, lo que puede ser facilitado por la acción del Estado, ya sea regulando la penetración de los grupos extranjeros o bien apoyado financieramente a los grupos nacionales. Los grupos nacionales podrían ligarse a los extranjeros enajenando su autonomía real. Los grupos extranjeros ahí de donde penetraban procuran dominar el control técnico, comercial, financiero a fin de asegurar la eficiencia del conjunto supranacional como un todo. Su fusión de grupos nacionales tiene que traducirse en la transformación de dirigentes reclutados en el país, agentes de relaciones públicas o cooperación de las empresas multinacionales. La tercera línea evolutiva, concebida solamente en el caso de grandes empresas, corporaciones, participan en el Estado y grupos internacionales. La participación del Estado, aun siendo totalitaria, puede influir decisivamente en la dirección de las empresas. Como lo veíamos, profesor, eh, es importante esto porque un ejemplo es como México, ¿no? La verdad es que somos presas de Estados Unidos con el simple hecho de en tiempos de la modernización de México en el Porfiriato, donde empresas mexicanas éramos minoría con las empresas extranjeras, en donde ellos empezaron a invadirnos, como fueron en los años 60, re- revelando que había más o menos como unos 100 empresas que operaban en el país. 56 eran totalmente controladas por parte del extranjero o, o tenían una fuerte participación en el extranjero. El resto eran 24 empresas públicas y 20 capital privado mexicano. Teniendo en cuenta el volumen de facturación, el sector público aumentaba a 36%. Es la razón de la importancia relativa del sector petrolero que el Estado mexicano controla. Si se observaba las 400 empresas, la participación del grupo extranjero aumentaba al 54% debido a la declinación de la parte del sector público que baja el 25%. El estudio estructural del poder económico realizado en Brasil hace referencia a 276 concursos cuya capital individual alcanzaba a superar en 1962 a 1.000 millones de cruzeiros. En ese año, ese estudio se incluye únicamente a las empresas privadas, distribuye mencionadas concursos en dos conjuntos, el primero constituido por los grupos de capital igual o superior de 4.000 millones y el segundo por los restantes. Una observación de conjuntos en las industrias brasileñas son controlados por grupos extranjeros, como lo acabo de mencionar. México también lo acabo de mencionar en los años 60, por cuántas personas estaban controlados del grupo extranjero, y ese aumentaba a la medida que se pasa la introducción tradicionales de bienes de consumo corrientes a la de bienes durables de consumo y bienes de capital, que son precisamente las que están en más rápida expansión. La situación actual es evidente en la transición. Algunas líneas evolutivas se pueden ser previstas o ya manifiestan. Determinados grupos racionales podrían evolucionar en el sentido de la institucionalización, lo que puede ser facilitado por acción del Estado, ya sea regulado, penetración de los grupos extranjeros o bien apoyando financieramente a los grupos nacionales. Los grupos nacionales podrían ser ligarse a los extranjeros, enajenando su autonomía real, como lo acabamos de ver la parte. Su fusión con grupos nacionales tienden a traducirse a transformar los dirigentes reclutados en un país agente de relaciones públicas o su cooperación en la empresa multinacional. En tercera línea, como lo acabamos de ver, la tercera línea, concebible solamente en el caso de las grandes empresas y con la coproducción de la participación del Estado y los grupos internacionales. La participación del Estado, aun siendo totalitaria, puede influir decisivamente en la dirección de una empresa. Es como lo vemos en México, ¿no? Eh, Podemos tener gobierno, pero si necesitamos de capital, tenemos que fomentar, ¿no? Esa inversión en nuestro país, como lo que es en México, que estamos más invadidos por empresas extranjeras, de las cuales
ya abarcan más del 50, del 49%, como lo que es eh, comprando privatizando las empresas pues, paraestatales, ¿no? Para que se hagan más productivas y eso hace que bajemos en el pago de, de nuestra deuda, ¿no? O de muchos países como son Venezuela, Colombia, Perú, que a veces hay otros que como Chile que también han participado de esta parte, que han sido muy importantes en cuestión en la revolución industrial desde esta época, cómo se transformó, cómo es que Estados Unidos dio las facilidades, más que nada, para eh, penetrar sobre las economías de otros países y que hoy puede manipular a su antojo, como lo que está pasando actualmente con Venezuela, ¿no? Que quiere dar un golpe para que quiten al presidente Maduro. ¿Para qué? Para que pueda tener un control totalitario sobre este país y que pueda ocuparse de invertir, de extraer petróleo, que es un país muy rico en petróleo. Y esto es lo que va transformando. Para concluir, profesor, es importante ver que la economía de América tardó mucho en crecer, de hecho es muy atrasada en cuestión, pero lo único que fue muy beneficiario y más que nada se planteó en esta parte fue que Estados Unidos planeó muy bien su historia, ¿no? Desde George Washington, donde quería ser como una potencia. Entonces ellos siempre vieron un más allá, no se dominaron por una invasión de Nueva España como fue en el México, que estuvimos muy eh, centrados en esta parte, en donde nos tuvieron como esclavizados, nos explotaban toda la economía de México, la mayor parte, pero que eso ha llevado a consecuencias con 7 crisis en México y que esperemos que no haya una octava crisis con lo que está pasando actualmente. Eh, Como dicen, ¿no? Pues Estados Unidos tiene un problema económico y nosotros resentimos el golpe muy fuerte con lo que pasa. Todos vemos cómo las economías se contraen, se expanden en ciertos tiempos y vemos a ver cómo suceden los cambios drásticos que están en la economía comercial que está en China y Estados Unidos en estos momentos y esperemos que salgamos beneficiados de estos conflictos comerciales para ser un poco mejor y pensar como mexicano, ser mucho más productivos que podemos llegar a ser Estados Unidos como en los tiempos de 1800 a 1860 que estuvimos por muy arriba de Estados Unidos en un tiempo como los tiempos dorados, el milagro mexicano, donde se podía ver que el dólar no era muy rentable, ah, pero hemos cometido muchos errores. Entonces podemos ver más adelante que sí se puede cambiar las cosas para América y podemos llegar a ser un país europeo con alto crecimiento y desarrollo económico para ser competitivos en el ámbito a futuros años. Esa sería mi conclusión, profesor. Le agradezco mucho y espero que tenga un buen día.